Bueno, buenas tardes a todos. Nos sentimos muy complacidos y muy felices de estar aquí en este espacio del Open San Felipe, en esta casa, eh, conversando sobre liderazgo y arte. Lo primero es que quiero darle las gracias a Margarita, que viene volando por las escaleras y que es protagonista en el diseño de esta conversación y que además nos presta su casa, además de todos los vecinos, para que tengamos esta importante conversación hoy. Margarita también es parte de la comunidad de origen, entonces muchas gracias a Rincón Galería, que hoy nos hospeda aquí para tener esta conversación. Gracias, Margarita, de todo corazón. Entonces, primero los agradecimientos. Y segundo, quiero agradecer a Camilo y a la Fundación Gratitud, que también confabuló para que tuviéramos esta conversación. Porque Origen, para quienes no saben, es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a identificar, fortalecer, conectar y visibilizar a los líderes que están logrando las transformaciones que Colombia necesita. Y por supuesto, en el arte hay muchos líderes que de manera a veces solitaria necesitan de mucho fortalecimiento y visibilización para que sus emprendimientos escalen y sus movimientos escalen y todo eso. Entonces, para nosotros es un placer presentarles a nuestros panelistas hoy. Empiezo por las damas, como dicen las buenas costumbres. Les presento a Jenny Cuesta. Jenny es directora ejecutiva de Cimarrón Producciones y además ella también es gestora. En el mundo del arte, digamos dentro del ecosistema del arte, los gestores pues asumen un rol de liderazgo importante desde el mundo de la producción cinematográfica. Y ya ella les contará. También les presento a Ángel Salazar. Él es fundador de la agrupación hip hop Todo Copas y también es gestor desde el mundo del hip hop, ¿vale? Y Camilo, que es director ejecutivo y cofundador de la Fundación Gratitud. Entonces, y yo me presento, soy la directora ejecutiva, tengo el privilegio de ser la directora ejecutiva de la Fundación Origen y mi nombre es Marcela Velázquez. Lo primero que quisiera preguntarle a nuestros panelistas, hay una cosa que es muy importante dentro de Origen, que es una comunidad de liderazgo, como les conté, y es que nosotros sabemos que para ser un buen líder lo mejor que hay que hacer es sacar la mejor versión de la persona. Entonces, tengo que empezar por una pregunta obligada y es preguntarle a cada uno de los panelistas, ¿quién eres tú? ¿O quién eres? ¿Cuál es tu historia? Y que esa historia quisiera que la conectaras con tu obra, la obra que estás haciendo y lo que estás movilizando, liderando a través de esa obra o la expresión cultural que estás liderando. Entonces, si quieren, empezamos por Ángel, para que nos cuente quién es. Les quiero contar a quienes están aquí con nosotros que si quieren cafecito, la barra de café está abierta. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Ángel Salazar. Trabajo con un grupo de rap específicamente llamado Todo Copas. De pronto alguien acá se preguntará, bueno, ¿qué quiere decir Todo Copas? Pues estas palabras quieren decir en el lenguaje del barrio todo bien. Nosotros quisimos adoptar ese nombre para dejar como ese mensaje de que queremos buscar el bienestar, queremos buscar lo positivo para todos. Esto conecta conmigo gracias a que en mi historia de vida tuve la fortuna de haber tenido que pasar por diferentes situaciones que me hicieron reconocer en la calle muchísimos factores que me inspiraron a recrear, a contar todas esas historias que allí se viven, no solo mis historias, sino las historias de muchos de nuestros compañeros y de las personas que también habitan en estos espacios de la calle. Y qué mejor herramienta encontré que el rap.
El rap me permitió expresar, el rap me permite decir, el rap me permite compartir, me permite llevar ese mensaje a muchos de los jóvenes o a todas las personas que realmente se interesan por conocer un poco de la calle, de todo esto que se vive. Y la música rap siempre ha estado muy ligada a contar las vivencias, a contar todo lo que nos ha pasado y no solamente las experiencias personales que me han nutrido y me han permitido seguir en este camino, sino contar las historias de muchos otros jóvenes y ser la voz de esas personas que muchas veces callan. Conecta conmigo el haber vivido en la calle, el haber pasado por situaciones muy difíciles de vida y sentirme en este momento como una ave fénix que ha logrado resurgir de las cenizas para hacer música, que es lo que me llena, y ligado a esto el componente social. Nosotros dijimos un día vamos a dejar de solamente quedarnos en el discurso de la canción, de decir, es que no me gusta esto, estoy inconforme con esto, y pasar también a las acciones, no solo quedarnos en escribir canciones, en cantarlas, en llevar ese mensaje porque es muy importante, pero también dijimos vamos a hacer cosas con la comunidad. Y yo que viví la calle durante muchos años y tuve que pasar por esas situaciones difíciles, no quiero que muchos jóvenes y muchos niños que vienen detrás de nosotros escuchándonos, que vienen creciendo con la música, tengan que pasar por situaciones similares. Entonces trabajamos fuertemente para lograr quitarle a la droga, quitarle a la delincuencia los jóvenes y traerlos para este lado, para el lado del arte, para el lado de la cultura, para el lado de la música, en este caso de la cultura hip hop, que es que el hip hop comprende 4 elementos básicos, que es el baile, que es el breakdance, el graffiti, que es esta expresión artística hermosa que vemos en muchos murales de Bogotá, el DJ, que fue el elemento fundador de esto, el rap, que somos los que cantamos, los que interpretamos estas letras, y muchas otras personas que vienen trabajando como gestores culturales, como personas que desde cada uno de su oficio aporta al crecimiento de este movimiento cultural y artístico. Bueno, mucho gusto a todos y a todas aquí. Mi nombre es Eni Cuesta. Hablar de uno siempre es como difícil, ¿no? Cuando le dicen quién eres, como que uno se le viene un montón de cosas a la cabeza. Y si me defino en una palabra, me defino como una soñadora. Jenny nace en la ciudad de Cali y mi historia empieza cuando empiezo a darme cuenta que parte de lo que yo era o lo que a mí me gustaba hacer, no encontraba un referente a donde verme, ¿no? Hablándolo de eso desde el cine, desde la televisión, desde la música. Yo decía, bueno, ¿quién soy? Realmente esa pregunta que haces tú hoy, ¿quién eres? Me la hacía teniendo aún 12 años, ¿quién soy? Y eso se daba porque todo el tiempo veía que la televisión y demás medios no mostraban la realidad de quién era yo, y es un tema incómodo de hablar, pero también una mujer que vivió racismo en la escuela, ¿no? Entonces ese racismo estructural que te dice, tú no eres tan bonita, tu cabello no es tan chévere, tú eres demasiado negra para esto, pero el sueño empieza cuando me pregunto si me quedo solamente pensando en lo que no tengo y si me vuelvo un referente para aquellos que como yo necesitan verlo. Y ahí nace la idea de empezar a estudiar cine. Dije, el cine se vuelve una herramienta poderosa para empezar a contar mi historia. Obviamente, así como todos, o como le pasó también a mi compañero, se vive un momento también de mucha dificultad cuando te das cuenta que no todo es tan fácil como parece, ¿no? Entonces llegar a la ciudad de Bogotá, una ciudad que me decía y me ratificaba aún más cuál negra era, una ciudad que muchas veces me decía como no vayas tan rápido, pero que esa fuerza por ser esa voz, por aquellas y aquellos que no la tenían, me hacían permanecer en pie de lucha. A partir de ahí empiezo un proceso de trabajo después de graduarme y nace una productora audiovisual que se llama Cimarrón Producciones. Para mí eso se vuelve algo muy importante, ¿por qué? Porque Cimarrón Producciones nace en un momento donde me doy cuenta, después de trabajar todo el tema de derechos humanos con algunas organizaciones, de darme cuenta de las luchas de los pueblos étnicos en Colombia, del reclamo de sus derechos políticos y demás, de que no estaban siendo también visibilizados sus procesos. Y yo dije, esperen,
aquí hay otra cosa. Yo dije, bueno, el cine está bien, pero ¿qué pasa con los procesos sociales de las comunidades técnicas en Colombia? ¿Y cómo puedo trabajar a través de ahí? Entonces me doy cuenta que la mujer también ha sido un poco invisibilizada hasta de la historia misma, hablándolo de mujeres, y digo, es importante que la voz de la mujer esté presente en el arte, ¿sí? Porque el cine también se vuelve un arte completo, donde tú puedes hablar desde diferentes formas, desde la música, puedes hablarlo desde el silencio mismo. Y empezamos a una marcha que se creó, esta gran iniciativa que fue Cimarrón. ¿Y por qué fue un sueño? Porque igual, todas las puertas me decían, no es posible, o sea, estás yéndote contra la industria, o sea, tú no tienes dinero, ¿cómo lo vas a hacer? Y sin darme cuenta, estaba haciendo innovación social. ¿Innovación desde a dónde? Unas locas haciendo cine con las manos y además de eso trabajando todo el tema de derechos y además de eso trabajando con los líderes en las comunidades, estábamos haciendo una incidencia poderosa, muy poderosa. Y creo que la obra o mi obra nace en el momento que decido creer que es posible hacer las cosas. En este momento estamos haciendo un trabajo uniendo todo el tema de los liderazgos sociales, uniendo todo el tema de los artistas y activistas para empezar a hacer un ecosistema de trabajo y qué pasa cuando trabajamos y lo hacemos juntos. Entonces, básicamente en eso estoy ahorita. Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí. Listo, creo que me extendí. Bueno, en primer lugar, Marce, muchas gracias a Origen por invitar a la Fundación Gratitud, no solamente a ayudar en la organización, sino también a participar, y qué rico. Yo te había visto en mi grado, entonces ahorita hablar contigo me parece deli, y bueno, y con Ángel también. Bueno, ¿quién soy y cómo terminé acá? Yo en octavo quería ser veterinario o zootecnista, no sabía la diferencia, así de claro lo tenía, y después en décimo decidí estudiar literatura. Y después estudié literatura y he estado toda la vida prácticamente dictando clases de literatura, hice un doctorado en literatura y llegó un momento en el que, un poco parecido a lo que decía Ángel, que es el discurso de salirse de la canción, pues a mí me pasó que había que salirse del libro o salirse del aula, porque el libro en sí mismo se quedaba muy corto para todos los retos que podía dar una sociedad y se desaprovechaba, porque hay cuentos y hay novelas que no pueden, cuyo proceso pedagógico no puede terminar con un análisis semántico o con un análisis interpretativo, tiene que ser mucho más complejo, porque toca fibras mucho más profundas, sobre las que hoy hablaremos más adelante. Así es que, además de todo eso, fui músico, fui bajista de Fonseca, hasta que grabó su primer disco, también queda muy claro qué tan buen músico era. Entonces, nada más interesante que explicarle a un alumno de colegio cómo uno decidió ser profesor de literatura y no bajista de Fonseca. Es una pregunta muy difícil de responder, pero que lo hago con mucho orgullo. Pero llegó un punto en el que, hablando con Fonseca, pues compartimos, por un lado, él con toda la carrera musical que traía y todo lo que la música era capaz de hacer, y luego por el otro lado yo venía a una relación con el conocimiento, si se quiere, letrado, que también era muy cortico en el momento de lo que podía cambiar. Había muchos cuentos que, como digo, era injusto terminarlos con un examen. Había que poner a los alumnos a salir a la calle a sentir, si querían en verdad entender la novela. Entonces ahí empezó un poco la tarea que nos pusimos con Fonseca, el sueño de hagamos una fundación que tenga como finalidad fomentar el acceso al arte de una manera distinta, de una manera que sea para generar un bienestar emocional más que para generar un conocimiento. Y en realidad ha sido el espacio donde he podido como suplir todas las curiosidades que me da esa pedagogía de la literatura, convencido de que el arte no, y eso es de mi gran admiración no solo por Ángel, sino por el hip hop, de cómo el hip hop es algo que, mejor dicho, un hopper nunca es capaz de explicarlo lo que es el hip hop, porque tan metido lo tiene en su vida que no lo ve. Y eso es muy bonito y eso es lo que el arte debería hacer, cambiando realidades, yo creo. Pero no ha abierto mucho más. Vale, entonces voy a pasar a una pregunta a cada uno y quisiera pues empezar por Ángel nuevamente. Quiero preguntarte, Ángel, que nos cuentes un poquito más qué implica el liderazgo en el mundo de la calle. Ese es un liderazgo que seguramente es muy particular. Como cuáles son esos obstáculos, cuáles son las barreras
pero también cuáles son esas profundidades. Ahorita nos hablaste un poquito de eso, pero quisieras que profundizaras, eso qué implica, cómo es eso es solitario, se siente colectivo, cómo es ese liderazgo en la calle. Bueno, realmente yo nunca me había planteado, cuando empecé con esto de la música, nunca me había planteado como decir, voy a ser un líder o voy a generar un proceso, todo se fue dando de una manera muy natural. Se pudo evidenciar que ya la gente, los jóvenes empezaban a ver en mí, en mi compañero de grupo, unos referentes frente a los mensajes que estábamos haciendo en la música. Entonces, muchas personas que me conocieron desde cuando estuve como en esas épocas de calle y ahora ven el progreso que ha tenido una agrupación musical, ya empiezan a ver ese referente, a decir, uy, este man que lo conocí en esta situación en la calle como alguien que no se apostaba un solo peso, ahora tiene un grupo de música, ya tienen un trabajo consolidado y ya el hombre lidera un movimiento juvenil. Cuando decidimos crear la organización, que fue cuando decidimos dar ese paso de decir pasemos de las canciones a las acciones, lo veíamos más como un trabajo junto con la comunidad, para la comunidad, en el cual con pequeñas acciones queríamos generar cambios. Y esas pequeñas acciones era meternos a los sitios donde no se podía acceder históricamente, para ser muy concreto lo que era la calle del Bronx, en Bogotá, que pues afortunadamente ese infierno ya no existe. Pero era meternos allá y ver cómo hasta las mismas personas de este entorno, porque era un pequeño reino dentro de Bogotá, una ciudad dentro de la ciudad, cómo estas mismas personas que estaban allá nos daban la puerta para trabajar. Y era un espacio que no se podía acceder, ninguna organización podía entrar a hacer ningún tipo de trabajo por las mismas condiciones sociales que allí se presentaban, por ese mismo emporio criminal que allí existía. Entonces decían, aquí no entra nadie a trabajar. Pero nosotros por la música ya nos conocían, entonces cuando nosotros les dijimos a esta gente como, oiga, queremos hacer un festival de rap acá, queremos hacer un desayuno para la comunidad, queremos hacer cosas acá con los muchachos, con los hijos de los recicladores, con los hijos de los vendedores ambulantes. Ah, ustedes son los de Copas. Sí, eso por acá suena mucho su música y eso nos permitió tener ya un paso adelantadísimo para poder iniciar a trabajar. Claro que es un proceso, en este ejercicio de querer liderar una iniciativa, siempre uno va a encontrarse con muchísimas dificultades, empezando por las dificultades muy arraigadas en la sociedad. Cuando yo hablaba, por ejemplo, con los comerciantes de los mártires para ir a decirles, mire, necesitamos reunir 50 libras de chocolate para una chocolatada que vamos a hacer para la gente, decían, hombre, yo no les regalo chocolate, yo perfectamente le puedo regalar veneno, para que envenene a esa gente. Primeros obstáculos, esa insensibilidad de la gente, de ponerse en los zapatos de los demás, de desear el mal al otro, de querer siempre dañar al otro cuando no piensa igual que yo o cuando tiene una situación de vida muy diferente y pues mucho menos afortunada que ellos. Nosotros nos encontramos con esa insensibilidad social, con los procesos muchas veces del Estado, la burocracia, para pedir un permiso, para poder hacer una actividad en el parque. Entonces, simplemente poner un parlante en el barrio y convocar jóvenes a cantar allá significaba líos con la policía, significaba que es que no tiene el permiso de la alcaldía firmado por tal. Entonces, encontrar todos esos obstáculos, pero aprender a superarlos de manera propositiva. Aprender a superar esos obstáculos también, que muchas veces uno lo centraba a lo económico. Sí, es cierto, o sea, sin plata es muy jodido trabajar, pero no es imposible trabajar. Si no tenemos el recurso, nosotros, por eso se llama uno gestor, uno gestiona. Uno busca la manera de hacer eso real y de poder concretar la idea que uno se ha planteado. Se encuentran todo este tipo de dificultades económicas, burocráticas, sociales, de la gente que no quiere,
que no está de acuerdo, entonces él es diferente a mí, rapero, qué pereza esa música de marihuaneros, de viciosos, no proyecta nada, no inspira nada, y nosotros queremos también cambiar esa imagen y decir, rap es una herramienta transformadora de vidas. Rap es una herramienta que como a mí me ha permitido salir adelante y sacar adelante mi proyecto de vida, a muchos más jóvenes en el mundo les ha permitido. Como una persona puede pararse en una trila a decir sobre que una religión le ha salvado la vida, un libro, yo puedo decir a mí el rap me salvó la vida. Y yo quiero ser esa herramienta, ese instrumento de paz, ese instrumento que permita aterrizar lo que yo viví a las demás personas. Entonces, nunca me propuse ser líder, incluso para mí sigue siendo como que me digan, no, líder, bueno, chévere, bacano, pero esto es, simplemente yo soy acá, yo estoy sentado representando un colectivo de personas, representando un montón de gente que también está trabajando, yo simplemente soy como esa parte, esa cara visible, pero que representa muchísimas más personas, que representa muchísimo más trabajo y muchas acciones que se realizan en el territorio. Gracias. Gracias a ti, eso es una historia impresionante, inspiradorcísima. Jenny, cuando pues nosotros te hemos tenido en Origen y adicionalmente cuando estuve buscando en la página web lo que hacía Cimarrón Producciones, encontré y me causó muchísima curiosidad que yo dije, hay gente que decide liderar cosas difíciles, pero es que Jenny escogió dos difíciles. Una, ¿sí? Una es el tema de género, es el tema de mujer, y la otra es el tema de las minorías étnicas, ¿no? Sobre todo el tema afro. ¿Cómo es eso de liderar? ¿Cómo se combinan esas agendas? ¿Cómo se separan? ¿Cómo es liderar para dos causas que cada una pues es un reto realmente significativo? Bueno, como tú lo dices, de verdad que el reto de liderar no es fácil. Yo creo que me pasa igual que a todos, es un tema de, en verdad, lidero. O sea, esto es en serio. Digamos que esto ha sido un trabajo de un equipo también de mujeres que han creído en este proceso. Liderar desde la visión de mujer no es fácil. Digamos que todos sabemos que hay unas condiciones de género que te ponen a ti en privilegios o no privilegios. Y además de eso, liderar desde mujer y como mujer afrocolombiana se vuelve un desafío aún mayor. Si a ti como mujer te dicen no, a mí me van a decir 4 veces no. 4 veces no entras y 4 veces no lo haces. Ese es un desafío que se va venciendo a medida que tú comprendes y conoces la fuerza y el valor que hay en el proceso que tú haces y cómo te quieres convertir en referentes para otros y otras. Si tú no tienes claro la visión de trabajo y hacia dónde vas encaminado, realmente no va a poder pasar nada, o sea, no va a pasar nada. Liderar desde lo étnico también ha sido un proceso de, cuando les contaba la historia de cómo empezó mi curiosidad y ese tema de referentes, les cuento que en los colegios en Bogotá y los niños en general siguen haciendo se hacen esa pregunta, ¿no? Como, ¿yo a dónde entro? ¿Dónde encaja quién soy? ¿Dónde encaja mis visiones y mis sueños? Y desde ahí empezamos un trabajo directamente en los colegios, a trabajar con niños y niñas, cosa que jamás me imaginé. Jamás me imaginé que el cine, esa representatividad de lo étnico en los medios de comunicación, iba a servir para que niños en los colegios empezaran a conocer su valor y a decir, oh, de ahí, por eso proviene mi forma de tener el cabello, mi forma de bailar, mi forma de expresar el arte. Estas mujeres empiezan un trabajo maravilloso y es empezar a ir a colegios distritales, a empezar a dar cátedra en los colegios. Y aparte empezamos a generar un trabajo con líderes comunitarios en diferentes zonas del país. La entrada no fue fácil, porque que llegues tú con una cámara es un tema de una mujer, ¿usted qué va a hacer con esa cámara? ¿Para dónde van a entrar? Aquí está Karen González, que es también codirectora de Cimarrón, que decide también subirse a este barco, donde nos tocó enfrentarnos a grupos que nos dijeron, ¿esa cámara para qué es? ¿Para dónde van ustedes? Pero sin embargo nos dimos cuenta que la fuerza llega, como les decía, cuando tienes un objetivo claro a qué vas. Y empezamos a visibilizar el trabajo de esos líderes que uno escucha ahí, asesinado el líder, que se vuelve un tema de ruido a la final, ¿no? De uno más, es uno más. A empezar a decir nosotras, queremos que la gente conozca
la visión y quién son esos líderes. Realmente conozcan quiénes son. Un reto gigante para nosotras hacerlo, muy grande. Llegar y empezar a visibilizar a esa mujer del campo que a través del cacao o que a través de la pesca saca una comunidad, porque son comunidades totalmente olvidadas estatalmente, totalmente olvidadas. Y cuando hablamos de referentes, si yo no hago parte de esas referencias, ¿quién más lo va a hacer? Es como la pregunta que yo como que dejo ahí. Si no somos nosotros, ¿quién más lo hace? Muchas gracias, Gen. Qué cosa tan maravillosa. Menos mal existen seres humanos como ellos. Todos los días vivo muy agradecida. A Camilo le quisiera preguntar un poquito. Acabamos de oír un par de gestores, o sea, personas que están como en el terreno, impulsando los cambios, convocando a otros para cambiar. A Camilo quisiera preguntarle más sobre ese liderazgo en el arte, porque es único. ¿Qué está detrás de eso? ¿Por qué lo hace diferente al liderazgo comunitario, al liderazgo político, al liderazgo empresarial y a todos los demás liderazgos? Bueno, en primer lugar, creo que ahí hay un punto fundamental y es entender, cuando hablamos de un liderazgo en arte, yo lo entiendo desde esa dupla, digamos, arte y cultura como un conjunto que se genera, y al mismo tiempo hay que entenderlo como una especie de sistema en el cual hay una cantidad de actores que tienen que ver en ese liderazgo. Es decir, tú nos puedes decir de producción y Ángel también puede decir, de pronto Ángel, tu ejemplo de que tú llevas 10 años, claro, ingenuo es quien cree que una canción se pudo crear y componer, grabar y producir y salir al mercado. Hay todo un sistema de cadenas anteriores que también necesitan visibilizar procesos. Entonces, en esos, a nosotros en la Fundación nos interesa sobre todo dos. Aquellos que puedan generar una capacidad instalada financiera, que pueda hacer que un proyecto sea sostenible, pero también esa otra que puede generar la sostenibilidad de cualquier emprendimiento, que es el emocional, y mucho más con poblaciones vulnerables que están sujetas a creencias y a prácticas que atentan directamente contra las cosas. Y esa cosa que atenta directamente también nos damos cuenta que ese liderazgo, ¿en qué consiste el liderazgo? Voy a hablar primero como de lo que hemos dado cuenta que más necesitamos para poder llegar a ese estado de unicidad que tiene el liderazgo en el arte. En primer lugar, y yo creo, hablando con Margarita también, nos decía que no era únicamente del gremio que yo le contaba, y es que en muchos gremios artísticos y culturales son tremendamente celosos entre ellos, porque han estado siempre acostumbrados a poca ayuda, a poca manera a pocas colaboraciones, entonces siempre hay una idea de confiar en el gremio, resulta muy complicado, y creer para establecer una red de contactos que permita sacar un producto. Ahí hay un liderazgo que implica en creer que una obra artística, en la medida en que es la visión emocional del mundo de alguien, tiene que remitir en la confianza al otro, que está metido dentro de un poco su ADN. Y por el otro lado hay un liderazgo que es la diferencia entre, voy a poner un tema actual, entre si uno en reggaetón ahorita quiere oír un Maluma o quiere oír un Balvin, por ejemplo. Yo sí creo que es importante el valor de la palabra, el valor de la composición. Ahí se ejerce un liderazgo falso, pero también se puede formar parte de un sistema de creencias que no es que haya que cantar siempre por el bien, yo no digo eso, pero uno sí tiene que ser consciente que hay letras que tienen impacto de una manera diferente, hay letras que rescatan, hay letras que pueden... claro, por ejemplo, ayer me enteré de un grupo que se llama, creo que Crab Family, que se hizo famoso por un disco que era la apología del consumo del bazuco. Entonces, claro, uno dice como, wow, o sea, ¿en verdad se va a hacer un disco sobre eso, que sea una composición artística? Entonces, ¿dónde está ese valor? Entonces, yo creo que también esa unicidad tiene que ver con la absoluta lenguaje emocional que implican las creaciones artísticas. Porque es que yo sí soy un abanderado, yo creo que el arte no hay plataforma más efectiva que el artístico para poder generar un cambio y una transformación emocional. Porque muchas veces hay que sentir más que saber para entender las dificultades del otro. Yo puedo sacar todas las estadísticas del Centro de Memoria Histórica, podemos ponerlas acá, pero una canción va a hablar mucho más que sus números. Y yo creo que ese es un valor que no podemos olvidar. Yo quisiera hacerles preguntas sobre eso, sobre cada quien desde la expresión de arte en la cual se encuentra su obra, qué tan colectivo es el liderazgo en su ecosistema particular.
qué tan solitario, qué tan colectivo, qué tan acompañados se sienten para lograr esos cambios que quieren lograr con la expresión cultural. Voy a empezar por Eni esta vez. Bueno, dentro de qué tan acompañadas, yo creo que el liderazgo o uno consigue que otros crean a partir de que tú también les das a entender que pueden hacerlo. Qué bonito es cuando otros dicen, lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Hay un cambio real. No es un tema de sensibilidades en el discurso, sino que la gente puede decir, hay un cambio significativo en el espacio donde tú estás. Y creo que el sentirme acompañada o el sentirnos acompañadas ha sido a partir de generar esa unión de trabajo colectivo con otros y otras. Creo que ese es como el punto indicado. Espérame un segundo porque quiero profundizar más. Chévere, digamos, en la capacidad de convocatoria, digamos, y de sentirse como trabajando en equipo. Tú reconoces que hay otras organizaciones, otras iniciativas, otros líderes que también están liderando. ¿Qué tan dispuestos están a trabajar juntos? Bueno, esa pregunta. Y la segunda pregunta, seguramente mucho de ese liderazgo que ustedes están ejerciendo tiene que ver con entrar a trabajar con organizaciones o con otros actores de los cuales tuve que como retar muchas creencias de que era imposible trabajar con ellos, pero que resultan ser fundamentales para lograr el cambio que quiero. Háblame de esas dos cosas. Bueno, me encanta, Marcela, que estés como en ese punto tan sensible de comprender qué pasa dentro de los trabajos colectivos. Y hay una cosa muy, muy especial, y es que cuando hablas tú de cuáles fueron como esos puntos para poder entrar estratégicamente ahí donde me dijeron no puedes entrar, es uno, la capacidad de saber cómo entrar. Es decir, desde el arte o desde el cine, yo conseguí y me di cuenta que las organizaciones a nivel nacional, que son mi campo, que es todo el tema étnico y social, tenían una falencia. Y era que no tenían cómo mostrar también sus historias. Pero entonces el tema del cine para ellos era como cine aquí. Esto no tiene lógica. Pero ¿cómo hacemos para empezar a decirles a ellos y a mostrarles esa necesidad de realmente requerimos? Porque es un tema de ustedes y nosotras. Requerimos que estas historias sean visibles. Y para eso tenemos que trabajar en equipo. Hasta el punto de empezar a trabajar con organizaciones y otras mujeres desde otros enfoques. Entonces no solamente es la mujer que trabaja desde el tema artístico, sino que lo hace a través del cabello, que también es un arte, que lo hace a través de todo el tema estético o lo hace a través del tema político. Hay otra cosa y es la dificultad que existe, y yo lo digo que no solamente es en la comunidad étnica, sino en general de generar alianzas con otras organizaciones. Creo que ese es un problema que todos tenemos, yo creo que todos vamos a coincidir en lo mismo. No es un tema de qué bien lo están haciendo, hagámoslo juntos, vamos. O sea, no pasa. Creo que Origen para mí fue como, entro a hablar un poco de Origen porque fue importante, el tema de el creer que en la diversidad está la abundancia y la riqueza para construir cambios. Y es ahí cuando empezamos también a comprender que necesitábamos empezar a trabajar con aquellos que decían no queremos porque son muy diferentes a nuestro objetivo de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo empezamos a hablar desde la diversidad como la oportunidad de crecimiento y de empezar a hacer unas apuestas totalmente diferentes? Ahí sí para mí es el significado de innovar. Entonces, esa dificultad ha sido permanente, o sea, eso es permanente. En este momento, no sé si sea apropiado contarles, si está muy largo, en una apuesta muy importante en la que estamos trabajando. Para eso nos aliamos con una universidad que trabaja todo el tema de asuntos afrodiaspóricos, de investigación afrodiaspórica. Y además con una organización de derechos humanos a través del cine que estaba en otro lado del mundo. Y que dijeron, venga, si unimos estas fuerzas, ¿qué puede salir de ahí? Y fue el tema de empezar a trabajar y a generar un trabajo con todos esos actores desde el nivel artístico y político y personas que están ejerciendo liderazgos para hacerlo juntos. Es decir, fue un tema de decirles, sentémonos juntos y trabajemos. Dejemos ya tanta división, que es que aquí y allá no pegan, sino que hagamos una mesita
como está pasando hoy, y miremos qué tenemos en común para trabajar y generar cambios. Creo que, no sé si lo respondí. Muchas, maravilloso. Ángel, cuéntanos tú, ¿qué pasa en tu ecosistema con estas preguntas? Bueno, frente al trabajo colectivo, una, una grata vivencia he tenido frente a eso porque cada vez que nosotros generamos una iniciativa, en este caso una de las iniciativas fuertes en las que trabajamos nosotros es el Festival de Arte Callejero. Es un espacio pensado para unir comunidades, es un espacio que se piensa para que el habitante de calle, el comerciante, la persona que vive en el sector, el amante de la música, todos puedan estar juntos en un mismo espacio de convivencia y de respeto mutuo. Lograr que estemos en un espacio todos, cada uno con sus particularidades, pero sin tener un problema, sin tener una pelea, eso realmente es una ganancia muy grande. Y cuando yo hablo de Festival de Arte Callejero, empiezan a llegar manos y empiezan a llegar diferentes voluntades de otros colectivos. Sin un interés implícito de que me van a pagar, porque muchas veces este festival se ha hecho sin un peso. Nace simplemente de las ganas de realizar una acción muy específica. Y digo, voy a hacer Festival de Arte Callejero. Los colectivos de circo se quieren sumar. Muchos amigos que han venido trabajando durante estos 10 años y que hemos tenido la oportunidad de conocer y de tejer redes, están ahí pendientes. Hey brother, ¿cuándo va a ser el Festival de Arte Callejero? Nosotros tenemos un nuevo performance y queremos ir a presentárselo a las personas de la calle. Los artistas están muy pendientes de qué hay que hacer, de qué momento puedo participar de esta actividad. Y se va tejiendo poco a poco y con pequeñas y grandes acciones, hasta de la persona que llega con los pocillos, los vasos desechables para servir el chocolate. Eso es una acción que suma, que nos permite construir un trabajo colectivo. Todocopas empezamos siendo dos personas, los que cantamos en el grupo, pero Todocopas actualmente ya somos más de 15 personas que estamos reuniéndonos periódicamente a pensarnos qué va a pasar este año, qué vamos a hacer. Y van llegando esas manos amigas que van sumando, sin muchas veces uno estarlas buscando. O sea, se evidencia que hay un interés por el trabajo colectivo y nosotros no nos cerramos a decir, no, esto es de Todocopas y aquí ninguna otra organización va a venir a meter mano en nuestro proceso, no. Siempre que sea con la intención de aportar, con la intención de sumar y con la intención de que nosotros podamos brindar en estos espacios un evento de mejor calidad, mejores condiciones para la actividad, siempre va a ser bienvenido. No voy a decir que todo es color de rosa. Ah, no, sí, el trabajo colectivo y todas las manos se unen, todo es bonito. Hay otras personas que no precisamente quieren llegar a sumar, hay otras personas que no precisamente piensan bien de lo que uno está haciendo. Hay gente que cree que estas personas merecen un trato netamente represivo y policivo y están muy en contra de estas acciones. Nos hemos dado a la tarea de muchas veces en diferentes espacios que ha generado el distrito, ir a explicarles a la gente por qué la importancia de generar espacios artísticos a quienes históricamente han sido excluidos de los espacios artísticos en un festival como Hip Hop al Parque, para decirlo así, un espacio público del distrito. La persona que vive en la calle no va a querer estar allá porque se va a sentir menos, es que yo estoy sucio, estoy mal vestido, no estoy presentable. Cómo nosotros aterrizamos el evento y llevamos el evento, no vengan ustedes acá, sino vamos a ir nosotros al espacio donde usted habita, a montar la tarima, a montar la olla del sancocho, a montar las diferentes actividades, a los talleres que hemos hecho con los niños, hijos de los vendedores informales, con los hijos de los recicladores. Vamos hasta los sitios donde realmente se necesita hacer el trabajo y uno como gestor siempre debe entender que no es la persona que se debe acomodar a mis dinámicas. Yo debo entender las dinámicas de la comunidad con la que estoy trabajando y debo ceñirme a las dinámicas de esas comunidades y sumarme. No decirle a usted, hey, yo me reúno a las 8 de la noche, si le sirve bien, si no, no. La gente, no, pues es que yo trabajo hasta las 8, no, más bien concertemos entre todos y reunámonos en un espacio en el que todos podamos participar y todos podamos sumar.
Está la hora que me llaman amigos a decirme, hey, tengo 50 pares de medias para entregar en el festival. Perfecto, ya van llegando y se van sumando esas pequeñas acciones que logran realizar grandes momentos y espacios realmente valiosos para las personas. Y todo esto se suma del trabajo en colectivo y por eso hacía hincapié en que yo simplemente soy una representación de todo un colectivo de personas que están pendientes de buscar acciones para el cambio, de generar cultura, de generar vida y de generar transformaciones sociales tangibles. Gracias, bueno, muy bien. Qué alegría, liderazgo colectivo, si hay, si es posible. Camilo. Pero espérate, es que me produce una, o sea, no solamente o sea, me parece admirable que una organización lo que haga es hacer que los genis y los ángeles se fortalezcan y tengan más impacto. Entonces, háblame de esa pregunta, de las preguntas, o sea, qué tan colectivo es el liderazgo, qué tan solitario, qué tanta capacidad de trabajar con otros, como las barreras, pero las oportunidades también. Ustedes como plataforma para hacer posible que esto tenga mucho más impacto. Pues a mí ya empiezo siendo un abanderado del trabajo y del liderazgo colaborativo y colectivo. Yo creo que lo hablo desde la función de la fundación. Yo creo que la gran experiencia es llegar al trabajo no con una creencia, no con una idea previa, no con una estadística previa, porque muchas veces las estadísticas es la que nos desdibuja la realidad de lo que estamos visitando. Yo sé que hay estadísticas que están, pero a veces cuando uno le pregunta a la gente qué necesita, qué quiere, cómo se siente, a partir de ese acercamiento y de ese empoderamiento de la palabra, que la comunidad y que las personas con las que uno trabaja no siente que uno está trayendo y pueda estar aprovechando un poco un objetivo de uno que quiere compartir, como tengo estos 20 computadores, tengo que ir a entregar a Soacha. No, espere, ¿se necesitan 20 computadores o no? A empezar por ahí, preguntar si es eso. Porque digo que es importante, porque cuando uno quiere hacer, uno puede tener muy buenas intenciones para cambiar, pero esas intenciones a veces están equivocadas en relación a las necesidades que tienes y a los impactos que se quieren llevar a cabo. Partiendo de eso, desde lo que nosotros intentamos hacer desde arriba, la experiencia ha sido que hay muchas creencias también y dinámicas que sí dificultan un poco ese trabajo colaborativo, permitiéndose siempre una muy buena enseñanza cuando se da, porque sí se da, pero hay todavía, nosotros nos damos cuenta, mucha resistencia a abrir los brazos porque hay muy malas pasadas del pasado, hay malas experiencias, hay momentos en los que gente traicionó, gente se llevó y esa es una realidad a la que han estado acostumbrados para poder sacar adelante un proceso. Entonces uno como fundación llega y dice, venga, muéstreme y cuénteme de qué están haciendo. ¿De qué trata? No, voy a consultarle a todo el colectivo si le puedo enviar por correo el PDF. Bueno, ok, pero es para ayudar. No, sí, voy a preguntarle al colectivo si está de acuerdo en que lo hice muy bien, pero también se da cuenta que a veces es tan paralizante esa normalización que genera la confianza que el reglamento es más grande que la misión y la visión. Porque hay más miedo a que se desarme algo que todavía no tienen con claridad qué es. Sabemos que somos 10, estas son nuestras reglas. ¿Qué queremos? No tenemos muy claro, pero tenemos que ser equipo. ¿Cuáles son las cosas buenas? Que cuando pruebas por primera vez algo que es muy bueno, pues te queda gustando. Sí, la primera vez que haces un proceso colaborativo y la gente entiende el poder que implica aunar esfuerzos, emocionalmente sentirse acompañado, emocionalmente compartir que todos tenemos los mismos problemas, que los gestores tienen las mismas complicaciones, los mismos retos y que uno no está solo desde esa perspectiva, es que todo el mundo va a querer estar más trabajando con el otro. Pero es un trabajo que hay que desmontar. Hay voluntad para desmontar, pero hay un pasado que uno no puede negar solamente para decir, hey, confiaos los unos a los otros. Pues no, te dicen que no. Bueno, me quisiera como rescatar de esta conversación en esta última pregunta, y es que lo que nosotros vemos en el fortaleciendo liderazgo en origen es que clarísimamente aquí hay dos variables en juego que hacen difícil el liderazgo, y es navegar en el miedo y la incertidumbre y convocar a otros para navegar ahí. Normalmente a la gente le gusta navegar en terrenos seguros, entonces pues el miedo es una muy buena barrera.
tender lazos de confianza con diferentes, pero también me alegra mucho ver que al final del día es difícil el liderazgo colectivo, pero sí sucede. Y que además ustedes dos y ustedes tres acaban de dar testimonio que cuando se ejerce colectivamente pues tiene muchísimo más impacto, no hay ninguna duda. Entonces, pues es una noticia extraordinaria y maravillosa y que ojalá nos quede como para la reflexión. Ya la última pregunta para comernos las galletas y tomarnos el café. Entonces, solamente en una frasecita, si Origen a lo que se dedica es a identificar, fortalecer, conectar y visibilizar a los líderes que están abordando los retos que Colombia necesita, ¿qué puede hacer Origen por el liderazgo en el arte? Te doy la palabra a ti, Camilo. Yo creo que seguir haciendo lo que está haciendo, en primer lugar, porque muchas veces el mundo del arte como este espacio en el que estamos hablando, pero también como puede ser una casa de juventud de Fontibón, o como puede ser una casa de la mujer en Mártires, ese arte es extremadamente complicado a veces de llevar a cabo en cuanto a condiciones técnicas, condiciones de producción, pero ese liderazgo es fundamental desde lo creativo, desde lo productivo, desde lo que quiera, sobre todo para generar el impacto que sensibilice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es una frase bastante cortica la mía. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que seguir promoviendo ese astrolabio que es el arte en la vida de las personas, prácticamente. Bueno, yo opino que como Origen puede aportar, y recuerdo esa frase de el arte de liderar, y ese es el motor. El liderar se vuelve un arte para aquellos que estamos trabajando en ello. Y creo que lo que puede hacer Origen es seguir fortaleciendo y sanando estos liderazgos como yo. Si no están sanos, pues se van a ver muy limitados. Y creo que es eso, seguirlo haciendo. O sea, no hay otra, es que lo sigan haciendo. Creo que se necesita, Colombia lo necesita, las comunidades étnicas lo necesitamos. Los liderazgos en territorio están destruidos, necesitan reconocer la fuerza y el poder que hay en ellos, y allá es donde tenemos que ir también. Esto le digo Origen, hoy lo digo aquí en cámaras, Origen, por favor, más territorial. Recibida la tarea. Bueno, hoy me estoy dando esta oportunidad y gracias para conocer Origen. No había tenido la oportunidad de conocer este trabajo tan bonito que realizan. Tuve la gran fortuna de conocer a Camilo y de conocer la Fundación Gratitud, quien siempre, hablando de estos trabajos colectivos y de estos apoyos y de estas colaboraciones, ha sido una fundación que ha estado muy pendiente del trabajo de Todocopas y ha estado siempre atenta a apoyar, a fortalecer, y no un fortalecimiento desde arriba, sí, tome, haga. No, sino siempre caminando juntos y como diría esta poesía, siempre codo a codo, siendo mucho más que dos y siendo un trabajo colectivo. Que Origen siga fortaleciendo los liderazgos y siga visibilizando esos liderazgos, porque estamos en un momento crucial para nuestro país, en el cual falta seguirle metiendo a lo social, seguir apoyando, seguir creciendo y, como lo decía la compañera, seguir trabajando en el territorio. Yendo al territorio, identificar estos liderazgos, apoyarlos, fortalecerlos y acompañarlos. Estamos en un momento en que en el país realmente necesita de sus líderes, necesita de sus voces, porque muchas de esas voces están siendo calladas, muchas de esas voces están siendo opacadas por la violencia, por la indiferencia y por todas estas circunstancias que han aquejado a Colombia. Es el momento de seguirle apostando, de seguir creciendo y seguir metiéndole duro al territorio y a la calle. Bueno, muchas gracias. Para mí realmente es un placer hablar sobre liderazgo y arte en esta ocasión. Mil gracias a Margarita, que obviamente allá de tener a la gente, Margarita, y a la casa por habernos recibido, por haber en el marco de ese Open San Felipe dejarnos venir a conversar. Entonces un aplauso para Margarita, para Rincón y para la casa.
Ok. Rincón está también en Corferias en el Arbó, C6, haciendo su exposición. Pero bueno, y aquí también está todos los días de la vida. Muchas gracias a Camilo y a la Fundación Gratitud. Gracias por confabular. Esta confabulación, como nos lo imaginamos, resultó maravillosa. A Jenny, toda nuestra admiración y nuestro cariño. Muchas gracias por venir. A Ángel, mi admiración total y nuestro cariño. Y nos tienes que enseñar a ver cómo fortalecemos el liderazgo en la calle. O sea, ese está súper maravilloso y nos encantaría empezar por ti. ¿Vale? Entonces, muchas gracias y muchas gracias a todos y los invitamos a un café. Gracias. Y gracias a todos por oír.